el presidente de la Asociación por la Tolerancia, que apadrina de alguna manera esta presentación. En primer lugar, quería dar las gracias a la librería Byron por acoger esta presentación y por supuesto también a Jesús Royo, que bueno, que viene a casa en realidad, ¿no? Porque la tolerancia es como un poco estar en casa, ¿no? Entonces, pues te agradezco que también nos hayas dado esta oportunidad de presentar tu libro. Un libro además, yo que soy ingeniero, hablábamos hace un momento, alguien decía, hay muchos ingenieros aquí. Yo que soy ingeniero, un libro científico, de alguna manera, porque es un libro basado en datos. Sumo estrépito. Y basado en datos y en opiniones razonadas con la razón, me refiero, ¿no? Entonces, y además con una portada muy elocuente de datos, ¿no? 53-31 datos, ¿no? Aquí, si ya empezamos a hablar solo de datos objetivos, ya tenemos el primero en la portada. Para quien no lo sepa, porque creo que ha suscitado una cierta y esos números, ¿qué quieren decir? Pues el 53% que se declaran castellano parlantes en Cataluña frente al 31% que se declaran catalano parlantes en Cataluña. Entonces, sin jerarquías, pues vale, efectivamente sin jerarquías. Podría ser al revés ese porcentaje y nos debería dar igual, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, Jesús, para quien yo creo que sí, que en general la gente te conoce como a todos los que estáis aquí sentados hoy, pero bueno, muy breve, pues estudió filosofía, estudió filología catalana también, profesor de catalán vocacional en los 70, por lo que he visto también por ahí, incluso de la mano de Òmnium Cultural, que ahora parece una cosa como... lo han convertido en algo contradictorio, ¿no? En realidad, podríamos decir, lo han convertido, cuando a lo mejor podría no serlo, ¿no? Cuando la idea era la colaboración o la convivencia pues tranquila, pues bueno, pues Jesús, creo que por ahí hay una caída del caballo, ¿no? En el texto hay una caída del caballo camino a Damasco en un determinado momento, cuando ves, te das cuenta, ¿no? de que ese proyecto quizá de normalización pues responde más a un plan perverso del pujolismo que algo de pues ese ascensor social en el que tanto se hablaba y tal, ¿no? Bueno, pues detrás había un proyecto que probablemente todos los que estamos aquí pues conocemos de sobras y tristemente, y bueno, pues hasta aquí te ha traído todo esto, ¿no? Nos acompaña también, y doy las gracias a Ángela Herrero, licenciada en Historia, ¿no? Historia, y especializada en Antropología Cultural. Trabajó en el Museo de Historia y Arte de Sabadell, y bueno, también una antigua y larga luchadora, ¿no? Desde los 80, creo, ¿no? Que ya con el manifiesto de los 2300 y ya pues consciente de la situación, pues una persona que ha estado ahí al pie del cañón con sus altibajos, como todos nosotros, ¿no? Esos momentos de euforia que a veces tenemos y de repente esos momentos de desánimo. Bueno, la última, pues por ejemplo la sentencia del 25%, pues también ha sido un momento de esperanza. Vamos a ver si por ahí tenemos vena para seguir luchando, y parece que sí. Por lo tanto, pues bueno, Ángela también nos acompaña esta tarde. Y bueno, y Félix Ovejero, que también lo conocéis, yo creo que todos lo conocéis, doctor en Económicas por la Universidad de Barcelona también, autor de varios libros, colaborador en periódicos, en publicaciones periódicas, etc. Hasta aquí mi presentación de vosotros y mi agradecimiento a todos por estar aquí, y os cedo la palabra. Yo creo que podemos empezar directamente con vosotros. No sé si alguno quiere lanzarse. Venga. Parece, vamos, estamos entre amigos, solamente los habituales, los sospechosos habituales, pero no está mal porque había otro acto, somos pocos y no dividimos, había otro acto simultáneo, Pati Gimón, ¿no? Que, bueno, también con motivaciones similares. Creo que puedo prescindir de esto, pero me han dicho que puede hacer voces, o sea, que si nos aburrimos puede hacer voz del Pato Donald, pues según parece, si aprieto el botón pertinente puede parecer, a ver.
¿Se me oye bien? No. Vale. Ahora se me oye mejor, sí. Bueno, pues yo quería arrancar con unas cuantas reflexiones de un libro muy recomendable. Un libro muy recomendable que no se encuentra en librerías, seguramente, o no se encuentra en las librerías que debiera. No solo aquí, sino en el conjunto de España. No solo por los problemas de distribución que son habituales en este tipo de editoriales, sino por algo que responde a la misma motivación última, circunstancia última, que es que en España ese trabajo paciente, pulcro, incluso académicamente impecable, que recoge el libro de Jesús, lo ha tenido que hacer gente que está fuera de quienes tienen cierta obligación, tendríamos cierta obligación moral de hacerlo, es decir, la universidad. Uno puede hacer un inventario de, qué sé yo, de cuántos libros, ¿no? Está por aquí Antonio, que ha escrito alguno, ¿no? Que me parece que presentará uno de estos días, ¿no? Venga, Antonio, haz propaganda de tu libro. Está el libro de Paco Caja, que también se cita aquí sobre la raza catalana, y aparecen trabajos y por no hablar de la historiografía, de trabajos de historiadores que han tenido que hacer un trabajo de desmontar la mitología, pero ellos no tenían ninguna presencia en el mundo universitario, ¿no? Han estado completamente marginados institucionalmente. Y había casi una especie de clandestinidad que respondía a una pauta, a un guión, ¿no? Antes, cuando nos recordabas que su camino de Damasco, de caerse del caballo, algunos, bueno, si no se te ha caído una vez, yo no paro de caerme, ¿no? O sea, yo he perdido en esa especie de decir, no, es que cierto día descubrimos, yo creo que el guión lo tenían muy pensado desde el principio. Francés repite hasta la fatiga y creo que tituló un libro de esa manera, Avui paciencia de más independencia, es decir, siempre fue una consideración estratégica y la lengua jugaba un papel fundamental y no podemos ignorar eso, ¿no? Y no podemos ignorarlo y apurar las implicaciones. Pero hablemos un poco del libro. El libro está hecho a modo de cortos capítulos, lo cual facilita enormemente la lectura, le proporciona una especie de utilidad añadida como manual, de decir, voy a buscar esto que aquí tengo el argumentario fundamental para replicar a cualquier, pues que las lenguas tienen derechos y consideraciones de este orden, pues eso está ahí, ¿no? Y es un libro que está bien documentado históricamente suficientemente, pues eso y el texto complementario que nos había distribuido, ¿cómo se llama? Estas páginas fotocopiadas que tenían un título Somos. Me salía sumar, pero no sabía que no era. Ese es un texto, que está muy bien, que recuerda pues, un par de cosas esas salidas pero olvidadas, ¿no? Que en el momento en que en 1640, cuando se proclama la independencia, ¿no? Cuando muere Pau Claris, el discurso es en español, ¿no? El momento único, el instante del pálpito en donde Cataluña fue independiente, el discurso fúnebre se hace en español, el periódico que se maneja en 1714, o parecido al periódico que había aquí cuando hay la revuelta, tantas veces glosado mitológicamente con el nacionalismo, pues también es en español. Pues bueno, eso hay las pequeñas calas históricas y luego, por supuesto, acerca de... Dime. El sermón fue en español. Cataluña se había separado de España. Sí, sí. Se había apoyado en Francia y el sermón está dedicado al cardenal Richelieu. A Richelieu, sí, sí. Pero vamos, ese dato que lo conocía, creo que yo lo leí en un libro de Marfal, no sé si esa es la fuente última en donde aparece, ¿no? Pues bueno, es un libro histórico, es un libro de una afán de ecuanimidad que le lleva a hablar alguna vez del País Valenciano, y muy respetuoso, ¿no? Yo creo que a veces conmovedoramente respetuoso y ingenuamente respetuoso. Yo no estoy tan seguro que la convivencia de dos lenguas sea, no por razones programáticas, porque por parte, digamos, de nosotros, de la civilización, ¿no? De la ilustración
no hay una disposición de vocación de estos niños, sino que por una propia dinámica del curso de lo que son los procesos de extensión de las lenguas no pueden sobrevivir simultáneamente de un modo estable, y eso por el mecanismo que lleva a la desaparición de unas, porque recalamos en aquellas que tienen más usuarios y que nos permiten entendernos con más gente. El catalán, cualquier otra lengua que no, si no fuera porque está sostenido institucionalmente y por un sistema de incentivos que propicia que hasta para ser enterrador tengas que manejarte en catalán, pues seguramente tendría, bueno, una convivencia más natural y más espontánea, la que pudo tener durante tantos años, pero por otra parte pues seguramente tendría más complicación, una experiencia, ¿no? Y luego la creencia de que había, pues en Omnium, en tantas cosas, un guión ingenuo de supervivencia, de mantenimiento de una... No, yo creo que el patrón general de lo que ha supuesto la lengua en el debate, en el asunto nacionalista, es bastante sencillo. Yo tengo de decir que somos diferentes, ¿no? Y porque si somos diferentes tenemos derecho a decidir aparte. Eso es una patraña porque hay un montón de gente que es diferente y precisamente lo que nos caracteriza en las sociedades modernas, convivimos gentes diferentes. Seguramente el grado de identidad que tienen los de Marbella es infinitamente superior, aunque sea de la tez de la piel, porque estaban morenos, y porque son ricos y porque llevan a sus hijos a los mismos colegios, muy superior al que tenemos los catalanes, en donde por razones ya lo sabemos, los estudios de apellidos lo muestran, somos prácticamente idénticos a una síntesis de lo que son los españoles. No somos muy diferentes de los de Madrid, pero sin embargo necesitaban construir el mito de la identidad nacional, ¿no? Y esa identidad nacional, ¿qué la da? Pues que tenemos una visión del mundo diferente. Tú mismo muestras que citas los ensayos estos, que cada vez que se sostienen cada vez menos, de que según la cual una lengua proporciona una manera de entender y percibir el mundo, que se llamó la tesis de Sapir-Whorf, que es un mito que ahora se intenta reconstruir con algunos trabajos parciales que hay por ahí, pero que no se aguanta, ¿no? Y entonces, si somos diferentes, por tanto, tenemos que poder decidir aparte. Con un problema añadido, y es que como esa lengua, si me recuerdas de la portada, que yo no había caído hasta ahora en ese enigma, que dice una cosa cabalística, pues, claro, ¿qué sucede? Que como esa realidad no se corresponde con la realidad invocada, tienen que ahormar esa realidad. Es que hay un afán totalitario para construir la identidad nacional, porque no estamos hablando cualquiera de las argumentaciones que a veces han invocado, de lo que pueden ser de realidades que tú mismo describes bien, porque está impecablemente documentado y discretamente, porque no toda la anatomía de citas y referencias pues no está mencionada ahí. En Bolivia o en tantos países que sí, efectivamente, tienen comunidades étnicamente homogéneas, concentradas, son homogéneas, pero territorialmente son mayoritarias en su lugar, ¿no? Pero es que en España no sucede así. En España, en Cataluña y en País Vasco, en Galicia las cosas son algo más complicadas, la comunidad es ampliamente castellano parlante o español parlante, ¿no? Entonces, no tiene, o sea, eso no se corresponde, no cabe el argumento de decir, no, es que estos están concentrados territorialmente y tienen, empíricamente falso, eso tampoco justificaría un proceso nacionalista, pero es que además esa realidad no se corresponde. Por eso, cuando decías que las cifras podían ser al revés, en el momento en que nazca el catalán, que sea el 51%, entonces van a invocar ese argumento que nosotros jamás por pudor hemos invocado de mayorías y minorías. Y lo están esperando, o sea, no nos engañemos, esas son las reglas del juego, ¿no? Entonces, como digo, el libro está magníficamente pertrechado, y luego hay algo un dato que seguramente, porque haya aparecido después, pero yo no hago más que enfatizarlo, también entre esas estadísticas. Hace poco apareció una investigación de un sociólogo español del circuito internacional, seguramente uno de los mejores sociólogos españoles, Javier Polavieja, que es un amigo, que le había pedido a la pista y me lo envió, y salió en Agenda Pública, que es una revista de izquierdas, con cierto vínculo con El País, que mostraba lo siguiente, que se presentaban currículums a los trabajos con el mismo nivel de catalán, XL, lo que sea menester, ¿no? Pero en un caso era con apellidos españoles y en el otro con apellidos catalanes. Entonces, el trato que recibían los que tenían, nacidos en Barcelona, todo, pero el trato que recibían
los que tenían apellidos españoles, en fin, con todas las comidas que podéis suponer, porque los apellidos catalanes, pues menos que los españoles, era el mismo que eran los extranjeros. Es decir, que ya ni siquiera era vamos, eso se los explicaba por una política racista, étnica. No ya, la lengua no era la excusa intermedia, ¿no? Que ya lo es, porque a veces cuando decimos, no, bueno, es que está justificado que en Cataluña pues se tenga una diferencia especial, bueno, cuidado, porque nuestra comunidad política de relevancia es España. Es decir, si un español no puede trabajar en una parte de su país por un requisito completamente arbitrario para su competencia, como es el caso de la lengua, y no se me ocurre ningún trabajo, entonces esa discriminación, esa ruptura del principio de igualdad se está produciendo, y con eso se está violentando los principios constitucionales y democráticos que vienen de la Revolución Francesa. Nos hemos olvidado cuál es el sentido último por cual el francés se extiende en Francia cuando era la lengua de los 9 o quizá el 11%, echando la cifra más rápida, porque necesitaba una lengua en donde todos se entendieran y era la lengua común, que era la lengua en donde estaba escrita la ley. Y ese era el sentido último, no era un afán identitario. Al cabo, andando el tiempo se pueden tener consecuencias de construir la identidad, pero una cosa es que la identidad esté en el origen y otra que sea un subproducto de la convivencia en común que nosotros podemos tener entre todos. Entonces, ahí hay un componente racista. Y luego hay otro argumento, otro dato, otro paper que leí hace poco, no referido a nuestras circunstancias españolas, y es que con los simples traductores de Google, estos que vemos, que utilizamos todos, ha aumentado el comercio entre dos países el 11 o el 12%, y eso solamente es atribuible a disponer de una lengua común. O sea, tenemos un argumento que es el de la eficiencia y el de la igualdad, y que lo teníamos que poner arriba. Vamos, no voy a hacer propaganda, pero yo simpatizo con los muchachos del Jacobino, ¿no? Y creo que ellos en esto lo tienen claro, es decir, vamos a esa bandera, es la bandera que voy a hacer tradicionalmente de la izquierda, y además, si me quieren hablar de eficiencia, pues vamos a hablar de eficiencia. Eso tiene que ver con que tengamos el acceso a los mejores. Mira, el otro día voy a contar, bueno, tengo más notas, pero habíamos quedado que lo hablaremos entre todos. Bueno, hablaba con mis amigos, yo juego a fútbol, envidia también de Antonio, con los profes de la Pompeu. En la Pompeu casi todos los profesores de economía son extranjeros. La lengua franca que manejamos allí, más en inglés, bueno, pasa ya al castellano, porque muchos, un poquito que nos hemos consolidado, casi todos manejan español. Pues bien, a esto les han dado el título del nivel C de catalán. Les han dado el nivel C, ¿no? Yo creo que se han acabado las pilas, ¿no? ¿Se oyó? ¿Se han acabado las pilas? ¿Se oye? Bueno, pues han hecho una pantomima en donde prácticamente les ponen un prompter de estos, ¿no? Y los tipos, vamos, que balbucean a duras penas algunos españoles, un número patético, y dicen, venga, va, vosotros, como precisamente queremos que os quedéis, porque son gente que está en el circuito académico internacional, que son tipos que si mañana los echan aquí, pueden irse a London School, ¿no? Estos tipos tienen precio de mercado, que se dice léxico del gremio, no como los filósofos que nos morimos de hambre. Pero, o sea, yo si no me dedico a mi rollo, no sé qué voy a hacer. Ellos, pues bien, han hecho una pantomima, y vamos, yo les he abroncado con todo el cariño que les tengo, diciendo, esto sí, cuando dices, bueno, yo no soy judío, pero como soy el judío que les ayudo a hacer la bomba nuclear, pues entonces me van a permitir, y ya, me hacen los papelillos y ya está, ¿no? Y en algún sentido son cómplices, pero vamos, también entiende que vamos, no son héroes morales los economistas precisamente, ¿no? Y entonces los tipos dicen, bueno, pues yo lo que quiero es quedarme aquí, me gusta Barcelona y vivo al margen, ¿no? Viven tan al margen que en 2017, vamos, bueno, estaban prácticamente las calles ardiendo, un suizo que me llevaba a mí al coche y dice, oye, ¿qué pasa aquí alguna cosa rara en Cataluña políticamente? Lleva aquí 7 años, se imaginamos, ¿no? Algo completamente lunático, ¿no? Pero bueno, coming back to lo que estaba contando, ¿no? Esa es la situación que se estaba produciendo. Entonces, estamos en una situación de discriminación. Entonces, la cuestión de la lengua es una genuina batalla y que además hemos insistido en que el horizonte político es un horizonte español. Yo creo que el libro proporciona un conjunto de herramientas, una serie de calas históricas sobre Israel, que es, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Como esos ejemplos, o como... hay otra cosa que me llama la atención, porque ahora estamos todos confiando en la Unión Europea, ¿no? Yo ya confieso directamente en la divina providencia, porque ya
Pero es que Estonia, tú mencionabas el caso de Estonia y otros países que también les han abroncado a propósito del trato que han hecho a las minorías rusas, que son del 40 y tantos % prácticamente en igualdad demográfica respecto a las que han invocado, recreado en muchos casos. En Ucrania está pasando algo parecido, y por supuesto, como el que tiene dos y se rascan los catapines, que decían en mi casa, ¿no? O sea, no confiemos en la Unión Europea, porque pues, le pueden afear a la conducta, y ahí se acaba el cuento, ¿no? Esa dinámica, vamos, yo quiero sembrar de pesimismo, pero es que ya tenemos experiencia, Letonia y Estonia al menos, de los dos países que forman parte de la Unión, en donde han hecho políticas parecidas, o peores incluso. Les ha habido la Comisión Europea les ha dicho que eso era ilícito y tal, y sí, nosotros sacamos estos titulares, pero unos tipos acostumbrados que hasta el propio presidente de gobierno de tu país no solo es que no aplique las leyes, sino que las hace a tu gusto, pues le va a venir alguien de Europa a hacer, y luego, en fin, pues ese es el cuadro, ¿no? En todo caso, yo les recomiendo de verdad que lo compren, porque a mí yo he sistematizado información, he aprendido otras cosas, y los datos, la lectura minuciosa que haces de los datos que hay, suficientes, pero escamoteados y en ocasiones congelados, porque a partir de determinado momento se dejan de preguntar cosas que en algún momento se preguntaban acerca de cómo queremos la enseñanza. También hay cierto truco, porque dicen, no, ¿qué prefieres la enseñanza? ¿En bilingüe o...? Claro, y si me dicen en braille y en 2 lenguas más, la gente dice que sí, porque claro, porque esto no nos engañemos, ¿no? Dice trilingüe, pues como yo no sé si la enseñanza trilingüe generalizada al conjunto de los muchachos es realista, ¿no? Lo que pasa es que por supuesto la gente te va a decir, pues eso, claro, y en arameo, pero bueno, con independencia de eso, los datos se lo cuenten. Parece indiscutible que si la población catalana tuviera que decirlo, preferiría una enseñanza bilingüe. Eso me parece fuera de toda duda, ¿no? Pero bueno, en fin, y eso, y muchas, de verdad que ha habido un montón de resultados que a mí yo he aprendido mucho, ¿no? Y eso pasa pocas veces en estos libros, en temas sobre los cuales hemos estado leyendo recurrentemente. Entonces, en fin, y luego, en la paciencia mineral de haber hecho ese camino de Damasco, ¿no? Porque es como si los ateos hubiésemos hecho teología para luego demostrar, decir que no nos creemos el cuento, ¿no? Pues yo el camino de ida no me lo recorro, ¿no? Pero bueno, en fin, felicidades por el libro. Bueno, pues buenas tardes. Mi presencia está un poco menos bloqueada, si se oiga bien. Sí. No como hasta ahora. Vale, pues que el libro no es muy largo, son 275 páginas, pero está escrito con gran claridad, tanto expositiva como expresiva, ¿no? O sea que es un libro que se lee muy bien y que no es una exhibición de sabiduría ni de largas discreciones, sino que da derecho a lo que tiene que contar. O sea que es un libro fascinante por eso. Sin embargo, aunque parece un libro muy claro y que dice poco, se adivina mucho trabajo detrás, mucha sabiduría real, mucha reflexión y muchos debates también. O sea que ha tenido muchos debates internos o externos para llegar a las conclusiones que ha llegado, ¿no? Y así nos lo ha dejado claro para todos, como un texto, como un libro de texto. El libro de lo que trata, lo dice muy bien el título, ¿no? De las lenguas catalanas. Y es que yo creo que responde un poco a aquello que dijo la que fue consellera de Cultura en el año 2020 en el Parlamento de Cataluña, que dijo que las lenguas catalanas eran 3, y eran la catalana, la aranesa y la lengua de signos catalana. Y entonces, pues, él lo que viene a decir es que no, la primera lengua por número de hablantes es la castellana. Es que aquellas declaraciones fueron bastante ofensivas
no sé si el libro, el título fue pensado en esos momentos, pero la verdad es que se merecía una buena respuesta a esta mujer. Bueno, a ver, sí, de los temas que trata, que los ha explicado Félix, son, bueno, todos aquellos que van alrededor del tema de la lengua, no solo la historia, las leyes, la inmersión. Toca tantos temas que, bueno, yo he querido resumir, señalar dos. El uno es el porqué de la importancia de la lengua materna y el otro, el desequilibrio histórico en la de la discriminación positiva del catalán. Si está. Bueno, el porqué de la importancia de la lengua materna, esto parece muy evidente, pero creo que hay que repetirlo, ¿no? Y es, sobre todo porque esto para la enseñanza es muy importante. O sea, ¿por qué los niños aprenden mejor en su lengua materna, ¿no? Porque la lengua se aprende, la primera lengua que se aprende es la que queda más fijada, más interior nuestro, y con la que nos comunicamos sin siquiera saber que la hemos aprendido, pero realmente es aprendida como cualquier otra, ¿no? Pero es la primera y es la que queda mejor fijada. Y entonces esta es en la que es un poco como si fuera nuestra casa, ¿no? El lugar donde nos refugiamos. Esto es lo que crea, es como un sentimiento de identidad entre la gente que habla el mismo idioma, pero esto es de una forma natural. Y es lo que da lugar a lo que sería lo que llama la naciogénesis, que es que lo que crea las naciones, o sea, es como el sustrato que puede llegar a crear una nación. Es lo que sería lo que usó Herder para justificar su filosofía de nacionalista, ¿no? Pero que de todas formas, o sea, hay que saber que las lenguas son entidades formales que se adaptan a cualquier contenido, no son nada más. Esto me ha parecido que es muy importante señalarlo, a pesar de que, bueno, dice muchas más cosas. Y luego que, por eso tampoco es tan importante si una lengua desaparece o no desaparece, aunque sí que lo es importante. Pero están desapareciendo semanalmente, creo que una lengua a la semana, ¿no? Que actualmente hay 7.117 lenguas en el mundo y que el catalán ocupa el número 88. O sea que para que desaparezca el catalán hay 7.000 lenguas, más de 7.000 lenguas detrás suyo, que están muy en peor situación y que van a desaparecer antes. O sea que es el temor de que hoy es que va a desaparecer el catalán, es un temor irreal. El catalán goza de muy buena salud. Y bueno, el otro es que el desequilibrio, a pesar de eso, hay un desequilibrio a favor del catalán, ¿no? Hay una discriminación positiva a favor del catalán hablante, porque el catalán no es el quien tiene los derechos, no es el sujeto de los derechos, por lo tanto, no es quien recibe la discriminación positiva. Son los catalanohablantes, y quien no la recibe somos los castellanohablantes. Y eso es en el trato con la administración, con las subvenciones, las ayudas, el derecho lingüístico que no tenemos, los derechos lingüísticos que no tenemos. Y esto es lo que me lleva a lo que estamos viviendo, que es desde los años 80, una lucha agónica que me parece que, no sé, yo es que estoy un poco pesimista. No veo que pueda tener un buen resultado, porque a pesar de que, o sea, lo más importante que él dice en su libro y que nos lo hace ver, es que lo que hay que llegar no es a una confrontación, sino a una paz lingüística. No recuerdo ahora, creo que están las palabras que usa. La paz lingüística se está manteniendo porque los castellanohablantes aguantamos, asumimos que no tenemos derechos. Pero
llevamos asumiéndolo desde los años 80, sin que las denuncias, las sentencias den ningún resultado. Entonces, no sé, o sea que sí que lo que propones me parece muy positivo, que es como tendría que ser, pero yo no veo al otro lado que haya gente que sea capaz de verlo. No sé si con el tiempo cada vez lo vayan viendo mejor, pero yo creo que no, que se han agarrado a sus derechos, que no se ve que no son suyos, sino que son de la lengua, y no los van a soltar. Entonces, bueno, te cedo a ti la palabra y luego ya debatimos de todo esto. Muchas gracias, Ángela. Has hablado de la lengua materna. De hecho, el vídeo que hemos visto en la primera pantalla era el Día de la Lengua Materna. Yo quería remarcar que aquí hay un niño que tiene 5 años y habla 3 lenguas. Son sus 3 lenguas paternas. Bueno, perdonad que me emocione. Bueno, las lenguas son sobre todo instrumentos, no son personas, ni son rasgos divinos, son instrumentos, son cosas y no tienen derechos, los derechos los tenemos las personas. Entonces, lo que una lengua puede hacerla más que otra o es la utilidad. Tienen que ser como instrumentos que son, tienen que ser útiles. Y eso es lo que determina que una lengua progrese o no. El castellano fue muy útil para los catalanes en el 1700, cuando se incorporaron a la corona de Castilla. De esa manera pudieron emigrar a América, hacer las Américas, y recoger unos capitales que entonces en Cataluña pues se invirtieron en hacer una industria, y las industrias de Cataluña pues vendían al mercado de España, y eso era el siglo XVIII. El siglo XVIII fue un episodio en Cataluña de pasión por España, y querían que sean los más españoles de España, los catalanes, eran los defensores, de tal manera que llegó a final de siglo y un investigador que se llamaba Manuel de Campany dejó escrito, era un investigador de documentos medievales, pues un documento del rey Martí l'Humà, pues lo tradujo al castellano, dice, porque ya el catalán ya no es una lengua literaria, es una lengua que ha desaparecido de la República de las Letras. Eso en el siglo XVIII, en 1780 y pico. Ese señor después fue diputado en las Cortes de Cádiz, cuyo presidente también era catalán. En fin, Cataluña estaba totalmente integrada en España, y durante el siglo XIX, pues lo mismo. El siglo XIX continuó con la misma tónica, y el nacionalismo no se presentó hasta el final del siglo XIX, hasta el 1890 prácticamente, con Almirall, con los
la lista de los agravios, el memorial de Greuges, con las bases de Manresa. Ahí empezó un nacionalismo que era bastante de derechas, pero fue al final del siglo XIX. La Renaixença del 1850, la Renaixença catalana, pues era simplemente poética. Milay Fontanals dijo que a partir de entonces, a partir de los Jocs Florals, de los Juegos Florales, solo el catalán era útil para hacer poesía. Todo el resto continuaba haciéndose en castellano. Los autores, los grandes autores de la Renaixença escribían las cartas entre ellos en castellano. Y hay quien, Josep Pichart, un crítico de Tarragona, y le hablaba a un autor también de Tarragona, y le hablaba en castellano, y decía, es que no me veo yo hablando en catalán porque me parece que va a salir algún mosén y alguna un masovero, un masové, entre medio, porque no entendían que el catalán se podría usar científicamente o... En fin, eso se demostró que era posible rápidamente, se demostró en 20 años. La primera gramática de Pompeu Fabra se hizo en castellano. Sí. Y es Pompeu Fabra. O sea, le costó cambiar un poco. Bueno. Estamos a finales del siglo XIX. Y en poco tiempo, en 20 años, se presentan en Cataluña, se van presentando los proletarios castellano hablantes. Entonces, la imagen de lengua excelsa que tenía el castellano se desmorona rápidamente. Y, en cambio, el castellano pasa a ser la lengua de los pobretones, los últimos de la fila, y generalmente analfabetos, que venían pues, como peonaje. Entonces la idea del castellano como una lengua excelsa, una lengua de poder, una lengua de los obispos, de los abades, de los virreyes, de los soldados, no pasa a ser la lengua pues, de estos pobretones que duermen al raso o en barracas. Bueno, en ese momento es cuando nace el nacionalismo. Y qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, porque y en ese momento el nacionalismo también se declara la lengua como eje del nacionalismo. La lengua sirve para distinguir quién habla en catalán y quién habla en castellano. No quién habla en castellano escrito, sino quién solo habla en castellano, que es el inmigrante, el proletario. Entonces, tener la lengua es tener la llave del poder, y de ahí proviene todo lo que estamos padeciendo nosotros. Quizá el catalán hubiera desaparecido como desapareció el occitano, o sea, provenzal, que era más potente entonces el catalán. Pero gracias a esta situación social de la inmigración castellano-hablante, el catalán pervive, y pervive hoy con buena salud. O sea que es gracias a nosotros que rescatamos al catalán. Bueno, pues el nacionalismo es el sistema de distinguir al nativo del forastero mediante la lengua que habla. ¿Ves?
como habla tal persona y sabrás si es nativo o es forastero. Los nativos tienen derechos, son ciudadanos. Los forasteros, no, hombre, los forasteros son extranjeros. El catalán, de esta manera, es una lengua muy útil y por esa razón ha pervivido y pervive. Y pasa a ser una lengua muy cotizada, porque es marca de ciudadanía. El castellano, en cambio, es marca, en Cataluña, es marca de extranjería. Somos extranjeros. Como decía el primer libro de Robles, somos extranjeros en nuestro país. Pero no el país España, no. El país en Cataluña. Somos extranjeros en Cataluña. Es una condición que se hereda como los pecados bíblicos durante 7 generaciones. Bueno, miremos un poco los datos. En el 1800 había un 1% de la población que era nativa en castellano. El 1%. A final de siglo es el 5%, o sea, se multiplica por 5 en el 1900. Pero del 1900 al 2000, otros 100 años, se ha multiplicado por 10. De 5 hemos pasado al 53%. En este momento los castellanohablantes somos mayoría. Y sin embargo, pues no contamos para nada. Somos extranjeros. En el discurso oficial el castellano continúa asociado a los no catalanes, los extranjeros. Los castellanohablantes tenemos una ciudadanía corta. Las dos comunidades lingüísticas no son equiparables. Tienen legitimidades distintas. Una es los legítimos, los dueños de la masía, y los demás somos jornaleros. O sea, no son dos sociedades equiparables, es una encima de otra, es una sociedad A y otra B, alta y baja. Bueno, el nacionalismo se esfuerza en negarlo. El nacionalismo es antirracista, es un racismo antirracista. Es la ideología buena y justa, es ventajosa incluso para los castellanohablantes. La inmersión se hizo por el bien del cinturón de Barcelona, para sacarlos de su monolingüismo, que era su tara constitutiva, ¿no? Bueno, además está la amenaza de la desaparición del catalán. Es una trampa terrible. El catalán, lo que decías, está en el sitio 80 de una lista de 7.000 lenguas. Pues se aduce que la solución de la inversión es para salvar el catalán de una desaparición ya inmediata. Y por eso nos tenemos que fastidiar la mayoría de catalanes. Bueno, en realidad el nacionalismo y por tanto la lengua usada por el nacionalismo es la causa de la división de los catalanes. No es la causa de la unión de los catalanes, es la causa de la división. Está pensada para hacer que unos sean eternamente extranjeros y los otros sean eternamente oriundos. Está pensado para la marginación de los castellanohablantes. La izquierda del país debe rechazarlo ya este plan. Hay que denunciarlo. La izquierda no puede continuar dando el aval a este programa tan perverso y tan divisorio, que la mayor parte de catalanohablantes también abominan de él, aunque no lo digan. Aunque es que aquí que lo digan hay poca gente, pero el catalán
usual, normal, estadístico, no es racista. Sabe catalán y presume de saber el castellano, cosa que nosotros, como el catalán no es necesario, pues muchas veces no presumimos de tener un catalán excelente, excepto si estamos opositando para una plaza. Bueno, esa es la idea que quería subrayar esta noche. El catalán, el nacionalismo, vamos a dejar el catalán, el nacionalismo nació precisamente para contener a los castellanohablantes. Y entonces, la segregación, ¿cómo vamos a superarla? Pues es muy sencillo, somos mayoría. Pues votando, nada más que nos pongamos a votar todos y votemos bilingüista, esto se acaba. Y se va a acabar, yo creo que un día u otro se va a acabar. Este chiquillo no cumplirá, que digo yo, la mayoría de edad, y con esto aún tal como está. Ellos mismos en la escuela, en su casa hablan catalán y francés. En la escuela hablan castellano, los chavales, contra lo que programa la escuela y el departamento. Pero ellos saben, bueno, para Mael, el castellano es tan suyo como el catalán y el francés. Bueno, entonces la fórmula es darnos de alta como catalanes, no considerarnos ni riojanos, ni españoles, ni... Sí, somos españoles como todos los catalanes. Todos los catalanes somos... Para ser catalán, en el estatuto, ¿cómo define al catalán? Pues una persona con ciudadanía española, residente en Cataluña. Eso lo somos todos. No hay ninguna aristocracia ahí. Los catalanes de Francia son catalanes políticos de Cataluña, no son ciudadanos españoles, por tanto no son. Y los catalanes que viven en Madrid son políticamente catalanes tampoco, porque hay que ser residente en Cataluña. Nosotros somos españoles, residentes en Cataluña, por tanto somos catalanes. Exactamente, independientemente de la lengua que hablemos, somos iguales que el resto. Entonces, darnos de alta de catalanes. Igual que hay que dar de alta la lengua española como lengua catalana, primera lengua catalana. El único sitio que no es que el catalán supera al castellano es en las tierras del Ebre, en el Tebre. Es la zona más taurina de Cataluña. Y hay también otras zonas en que se habla más catalán que castellano, que es en Aragón. En la franja de Aragón se habla mucho más catalán que en cambio en todo el resto de comarcas. En todo el resto de comarcas de Cataluña se habla más castellano que catalán. Bueno, entonces estamos esperando a que salga la Asociación de Ciudadanos, que demostró en el 21 de diciembre del 17, ganó las elecciones en Cataluña y nos demostró a todos que cuando queremos podemos ganar y podemos repetir esa victoria. O sea que adelante, que esto hay que tener paciencia, pero lo conseguiremos. Como veo que por allí hay algún turno de preguntas, pues espérate, pues voy a pasar este micrófono mismo porque va a ser más fácil.
No, no hace falta micro. Yo creo que tengo ya voz para que me oigáis. ¿Qué tal? A ver, yo disiento, pero absolutamente del planteamiento de que se debe votar en función de la lengua que se habla, que parece ser que en fin, estaba presente en alguna de las intervenciones. Y por una razón muy sencilla, que es prácticamente obvia, recuerdo, y os estamos viendo que recordamos hace 20 años o más de 20 años, pero llevo para una prisa, el ensayo de un escritor, que es un rollo, que hablaba de que exactamente decía la lengua es un mercado. El título del mercado resume perfectamente y de una forma absolutamente fiel lo que es en definitiva la lengua y la expansión de la misma y los crecimientos que a lo largo de la historia moderna y contemporánea y de forma recurrente se han venido manteniendo. Es decir, se ha hablado a veces más castellano, otras veces se ha hablado más catalán, otras veces más castellano, pero efectivamente la utilidad de la lengua es una utilidad de intereses, es algo mucho más prosaico que todas las referencias de tipo deontológico, antropológico y cultural. Es muy prosaico, es cuestión de intereses, en definitiva. Y así vemos como efectivamente el inglés se ha apoderado prácticamente de la situación mundial, es decir, pues que sencillamente el mercado habla fundamentalmente inglés, pero no solo inglés, habla también chino y últimamente también ruso. Y entonces, y habla español, claro está. Y vemos incluso como las empresas acusadas de una catalanidad ancestral, pues no han tenido ningún reparo en cambiar su sede y en utilizar de forma vehemente el castellano cuando han tenido que irse de Barcelona a Valencia o de Barcelona a Madrid. Y efectivamente cuando el mercado era castellano hablante no han tenido ningún problema en cambiar los códigos de comunicación del producto que estaban vendiendo. Por lo tanto, yo creo sinceramente que el catalán, como dicen ellos, coincido. Está en retroceso. Pero es que no lo veis. ¿Qué no lo veis? Que está en retroceso. Está en absoluto retroceso. No preocuparos tanto, coño. Está en retroceso. Para que vamos a buscar soluciones políticas, que es así que nos interesa. Efectivamente, es así. Y no busquemos las soluciones políticas vinculadas a la lengua solo y exclusivamente. Solo y exclusivamente. Cuidado, Digo que es un factor importante. Naturalmente les digo. Pero no busquemos en esa historia de la lengua, dijéramos, la instrumentalización para la actividad política, porque no nos va a servir ni como agitación. Lo siento mucho, pero no nos va a servir ni como agitación social. Nos puede servir como un elemento más, pero no como el fundamental. La lengua no está exenta de la lucha de clases, y la lengua no está exenta tampoco de operaciones políticas de mucha mayor envergadura que atañen al conjunto de la sociedad. Y por tanto, si bien es verdad que la lengua es un factor a utilizar por aquellos que nos consideramos progresistas, laicos y demócratas, no es en absoluto ni la única, ni siquiera voy a decir más, si voy a atrever a eso, ni siquiera la preferente. La segunda el castellano y la tercera el inglés. Tenemos un presidente que se llama Aragonés García. Yo tengo más apellidos catalanes que él, yo soy bilingüe desde los 3 años y no me da la gana de hablar en castellano en la administración. No me da la gana. Ay, perdón, en catalán. No, que me he confundido, Entonces, vamos a ver. El catalán que se habla ahora es el que se inventó Pompeu Fabra mirando al francés. Y lo vemos en televisión, cuando dice a las horas, es el alors francés. ¿Me entiendo? ¿Entendéis? Y el catalán que se hablaba aquí era el lemousin. Y esto es catalán, y esto es España. Porque bien que le piden dinero a España, ¿no? La Generalidad bien que le pide dinero a España. Y este señor Aragonés García, su familia, que es nieto de un alcalde franquista, a su familia se le hundió un hotel y no le pasó nada. ¿Me explico? Y la clase política a sus hijos los lleva a escuelas trilingües en los que se estudia castellano, catalán e inglés. Y a todos los demás los inmersionan en catalán. Y delante de esto nos tenemos que levantar. Y levantarse es hablar en castellano. Yo veraneo en un pueblo del Maresme y no hablo en catalán con nadie. Más que con un señor que se sienta en un banco y según me da los buenos días, se los doy yo. ¿Me explico? Pero yo hablo en castellano con todo el mundo y todo el mundo me entiende y me respeta. Y no les hablo mal, no me dirijo a ellos con unos ojos, no, con normalidad, y me hablan en castellano. O sea, no tenemos que tener vergüenza, porque los catalanes estaban en Cuba. El padre Claret decía que los catalanes eran los más crueles con los esclavos y se acostaban con las esclavas. Y mientras todo esto pasó,
como que aquí había el proteccionismo, oh España, España, España. Cuando se cayó Cuba, ya empezó la escala de la torracha. ¿Me explico? Por la pela. Por la pela. Yo quería hacer solo una pregunta. Verdaderamente los derechos son de las personas, pero también hay personas jurídicas que tienen derechos. Entonces yo preguntaría si sería posible negociar unos derechos lógicos al catalán considerándolo similarmente como si fuera una persona jurídica. ¿O he dicho una barbaridad? Pregunto. Bueno, yo quería hacer una reflexión. Finalmente los derechos son de los individuos, lo que pasa es que podemos, en ocasiones, instrumentalmente considerar que algunos colectivos, en aras de asegurar los derechos de los individuos, asegurar el derecho colectivo, pero finalmente quienes sufren, padecen, sienten y tienen aspiraciones en la vida son los sujetos, los individuos. No, entendido, pero hay derechos que por decirlo así, colectivos. Bueno, es que las personas jurídicas se considera que Sí, tienen pero derecho. ¿qué persona jurídica sería la que tendría el derecho? No lo sé, es algo que se podría, por decirlo así, desarrollar. No, es que esa es la pregunta que yo creo. No sé, los juristas podrían Sí, desarrollarlo, pero es que yo no lo soy. yo no soy jurista, pero tengo tratos con filósofos del derecho sobre estas cosas. De todos modos, hay un punto, la primera de las intervenciones, yo creo que centraba las cosas, ¿no? Finalmente, los procesos de extensión de las lenguas, y en el caso del castellano lo ha sido especialmente, porque desde momentos bien tempranos se hablaba, la primera edición del poeta catalán del 17, valenciano, de Ausiàs Mas, era en castellano, ¿no? La primera edición. Pero bueno, eso ya es hacer historia y es relevante. En efecto, buscamos las lenguas que tengan más usuarios, ¿no? Por eso hemos recalado en el sistema métrico decimal, porque yo siempre hago un ejemplo de una metáfora que creo que es más o menos eficaz, que si tú tienes que andar por un bosque y hay 5 sendas, vas a ir por aquella que está ligeramente más hollada, ¿no? Porque te permite llegar más rápido. Entonces el que venga después, sin ningún ánimo de imponer nada, buscará aquella que esté más fácilmente y acabamos todos recalando en una especie de, en matemáticas se llama equilibrio de Nash, en una especie de convención que a todos nos resulta útil. Por eso preferimos el sistema métrico decimal a hablar de las libras, de las yardas o de cualquier otra cosa, porque tiene más usuarios y nos permite. La lengua es un instrumento. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Y aquí creo que hay fieras que hay que encarar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con que ese efecto del mercado? Pues en esos casos, que ni siquiera diría el mercado, diría la mano invisible, pero bueno, esto son pijaditas mías, técnicas, pero son mano invisible, el mercado es una cosa, ¿no? Busca aquello que tiene más usuarios. Pero hay una pieza que no hemos contado aquí, que se llama Estado de las Autonomías. Porque todos hemos dicho, o se ha dicho, sí, lo ha dicho, no, pues sí, todos los catalanes, sí, pero todos lo que queremos, y no solo aquí, está pasando en Asturias, es jugar, establecer una barrera. En las últimas elecciones de Asturias, la tía de Podemos, la señora de Podemos, la mujer de Podemos, dijo, es que así no, impongamos el bable para que así no vengan los de fuera. Y lo dijo, o sea, vamos, más anti-igualitaria, era decir, y claro, y ese es un incentivo que se tiene. Y si yo puedo asegurarme que puedo encontrar un trabajo y no viene a competir el de fuera, pues adelante con la música. Inicialmente, pues, claro, y como vamos, todos recordáis la cita de Julio Camba, ¿no? Yo me voy a Getafe, miro cómo tienen el cráneo, tendrán alguna forma de dicción, me dan 1 millón de pesetas en su día y con eso yo monto una nación en 2 días, ¿no? y es así, vamos, es que ha sido ingeniería política genuina. ¿Cuál es el problema que tenemos en España con ese tipo de cosas? Que hemos perdido el horizonte de que la comunidad relevante es el conjunto de los... A mí, que el catalán desaparezca me trae sin cuidado, como si le parece el español. ¿Qué pasa? ¿Que porque follan mucho los mexicanos y se reproducen como conejos, nosotros no vamos a tener que preocuparnos del español?
Pues sí, porque ¿qué? A mí lo que me importa son mis derechos ciudadanos, mis derechos aquí. O si ahora descubrieran que en Marte hay una comunidad que habla catalán, entonces ya como está asegurada la supervivencia, tenemos que cambiar nuestra política lingüística aquí. Todo esto es absurdo, lo que nos importa es esto. Entonces, por supuesto que lo que tenemos que preservar son los derechos de los ciudadanos. Y por ahí importa mucho el proceso de cómo se recalan las lenguas, cómo vamos encontrándonos en una lengua que tenga más usuarios. Si es un proceso relativamente espontáneo, como este de avanzar por las sendas, el mano invisible del mercado, como lo acabo de llamar, pues es razonable que vayamos buscando una y unas lenguas desaparezcan porque resulten menos útiles, fuera de que habrá una cuestión tecnológica que lo va a resolver pronto. Pronto tendremos aquí el pinganillo y lo pondrán en la gafa y hablaremos todos como Tarzán, pero ya hablan los jóvenes como Tarzán, o sea que por eso no se va a perder mucho, ¿no? Entonces, esa situación es la que nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con la dinámica de los estados autonomías? Que de pronto alguien dice, yo juego en la Liga Nacional, yo puedo ir a presentarme una posición allí, y allí no pueden venir. Y el votante de aquí dice, bueno, pues yo tengo esos incentivos para establecer barreras. Y por supuesto esto genera una situación donde yo creo que si al conjunto de los españoles le preguntaran, ¿usted está a favor de su autonomía? Diría, sí. Y a su vez le preguntan, ¿está usted contra el estado de su autonomía? Sí. porque se genera bueno, pues, y ya que no puedo remover el conjunto de la nación, ¿qué es lo que dicen los asturianos? A lo mejor los asturianos dirían, la cosa más ridícula, el bable, ¿no? Porque al final el bable es rematar una frase con oh, ¿no? Ya somos políglotas aquí. No me haga mucho caso, no se ofenda a nadie, porque todo el mundo se ofende en estos tiempos. Pero claro, si no puedo venir aquí, pues iré allí y establecer mis barreras. Porque absurdo es lo nuestro, pero del País Vasco, eso es Ancahuasimba. O sea, vamos, eso es el léxico de Tarzán, por hablar del clásico, ¿no? O sea, eso sí que es una cosa en donde una lengua que es minoritaria. Ahora, si tú tienes que presentar un proyecto que para cualquier cosa de arquitectura, cualquier cosa, te lo van a pedir en euskera. Entonces, en realidad, yo a veces cuando se plantea el dilema, es decir, la enseñanza tiene que ser bilingüe, en 2 líneas y tal, yo no tengo el punto de vista claro. Vamos, yo optaría por una sola lengua, pero eso es un punto de vista que tendría que argumentar más detenidamente, ¿eh? Pero, en todo caso, lo que yo sostendría es que, de acuerdo, se puede aprender bilingüe, pero se acaban los requisitos lingüísticos para cualquier tipo de trabajo. Y ahí se acaba el cuento, porque a ver si nos creemos que los vascos están entregados a descubrir una lengua, que esa sí que era de curas, ¿eh? Porque no hay ninguna maldita literatura en el siglo XIX que no sea de misales y historias de estas, ¿eh? Ahí no hay nada, no hay herencia sobre que levantar, lomos de gigantes, que es el que decía Newton. No estamos trabajando sobre nada de eso, ¿no? Pues entonces, si se acaban los incentivos, se acaba el cuento, porque la gente no tiene ninguna vocación. Tú para encontrar trabajo no vas a... No, usted para cualquier... Y dice, no, es que en un hospital... Pues mire, si un señor quiere llegar al hospital y dice que no se puede expresar, porque si en un momento tenemos una lengua común, quizá un día cambie, porque yo no fío mucho a la idea de que un día podría llegar a darse la situación donde toda la población catalana, por el proceso de educación, hable catalán, y en ese momento la situación que vamos a tener otro problema, ¿no? Ese será otro problema. Pero de momento todos tenemos la lengua. Bien, tú vas a un hospital, pues entonces habrá un cuerpo de traductores a la entrada que sabrá, pero que no sucede es que no todo el mundo, desde el cardiólogo al oncólogo, al de más allá, todos tengan que ser bilingües. Eso es lo absurdo. Y por supuesto los enfermeros. Y si usted tiene un problema y se obstina, yo diría se obstina, pero es incapaz de expresarse en esa lengua, pues aquí tenemos 10 traductores que van a aparecer y ya está. Pero ahí se acaba la cosa, pero no para nada, para ningún otro requisito. Por supuesto no en la docencia. O sea, estas cosas hay que tenerlas como ideal regulativo, como ellos tenían en su rollo. Otra cosa es que uno pueda modular el mensaje a la hora de presentarlo políticamente, borra todo esto, pero a la hora de presentarlo, pero programáticamente uno debe saber dónde quiere ir, como lo sabían ellos. Entonces, y ese que quiere ir, no lo digo yo por romanticismos españoles ni misticismos, a mí todo este cuento, o sea, casi más pesada que la leyenda negra, me parece más pesada la literatura sobre la leyenda negra, ¿no? Que están empeñados en mentirlo. A mí todo este cuento me la sudan, castizo, ¿no? A mí lo que me importa es la igualdad de los ciudadanos, y esa igualdad, y si se puede ampliar fronteras, mejor, porque una frontera siempre es un límite de desigualdad. Pero la dinámica de las estados autonomías está generando un perverso mecanismo en donde cada autonomía encuentra esta lógica de generar barreras de identidad, porque si ya que no puedes jugar en la otra liga, pues aquí no van a venir los de fuera. Yo creo que esa es parte de la verdad. Yo quería...
Hay un micrófono Si me por ahí. permites una cosita, Félix. Perdone, que estaba esta señora. Pero esta señora quiere hablar. No me importa. De la influencia total y absoluta de la inversión. Niños extranjeros, claramente extranjeros, están hablando perfectamente catalán con 4 y 5 años. Directamente, pues yo trabajo en las escuelas, se adquiere una pronunciación perfecta y se trabaja a fondo. Y hay una simpatía del catalán y los padres lo apoyan porque lo van a necesitar si se quedan a vivir aquí. Y el otro aspecto es la barrera del catalán para, si yo por ejemplo tengo nietos en Madrid, no podrá un día ser un médico venirse para acá, sino hacer su concurso de oposición y el nivel que corresponde. Incluso la conserje de mi casa, que es de Honduras, está haciendo, yo le doy clase en catalán, imagínate, para que pueda pasar los papeles necesarios, un nivel muy rudimentario, pero ya centralizado. La fuerza es la de los niños. El catalán, la dificultad principal del catalán es que si somos de fuera la pronunciación siempre se nos nota y renunciamos, porque si no sería como hablar cualquier otra lengua. Pero se nos descoloca por la pronunciación. Las S sonoras, por ejemplo, los finales que son muy peculiares, etc. Si hablamos inglés no nos preocupa, pero si hablamos catalán y no lo hablamos perfectamente, aquí nos retrasamos. Los niños con 5 años están hablando extranjeros, sudamericanos, que yo trato perfectamente catalán y leen en catalán. Y aprenden, claro. Bueno, yo solo quería resolver esto, que es una evidencia absoluta. Dentro de 20 años, el catalán será de dominio público, estoy segura. Si están aprendiendo a los 5 años y lo hablan porque no lo hablan a los 18. Y ya me barrera de seguro que de otra parte de ninguna forma. Luego vas tú. Primero aquel señor y luego Carmen, no sé. Pues Carmen. Espera. Sí, yo. No, va primero Carmen y luego... Pero pasando de quién. Usted. Me da en serio una cosa esa. Julio. A ver, buenas noches a todos. Yo creo que soy la más vieja del lugar. No, usada. ¿Cómo que no? Más usada, Carmen, ¿no? La más vieja del lugar. Vine en el año 58 a hacer filología románica, que era lo que a mí me gustaba, y no lo que le gustaba a mi padre, que quería que fuese farmacéutica. Pues no me gustaba estar detrás de un mostrador para vender aspirinas. Ya está. Bien, Cataluña es y será por mucho tiempo bilingüe, nos guste o no. Y además tenemos la enorme suerte de que son 2 lenguas simplex, no complex, simples, que quiere decir que se entienden entre sí. Y lo normal, si no está la política, la dichosa política y el nacionalismo por encima, es que uno habla en catalán, el otro le contesta en castellano, el otro vuelve y cambia y tal, y no pasa nada, ni nunca ha pasado nada. Y estuve en Lestona con 60 muchachas, la mayoría catalanas, y yo, pues, como sabía bastante latín entonces, pues 2 semanas ya entendía todo. Y no pasó absolutamente nada. En la universidad todo era en castellano, es lógico. Pero hablaba todo el mundo lo que quería, monjas incluidas, que nos han dicho barbaridades, pero yo he estado aquí y lo puedo asegurar. Ahora, ¿qué tenemos ahora? Pues unos políticos que se apoyan en lo único que tienen diferente para mandar. Ya está, así de sencillo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? La administración está a mi servicio porque para eso la pago. Así que usted me da el documento en español porque se lo he pedido en español. Y usted me responde en español. Los que están al servicio de la administración. Los que no, que hagan lo que quieran. Mientras yo lo entiendo. Si no lo entiendo, pues lo siento mucho. Mire usted, repítame lo que no lo he entendido bien. No pasa nada. Ahora, hacer de la lengua una lucha, que es lo que se está haciendo adrede, pues no. Tampoco Franco lo pudo. Ni pudo que desapareciese el catalán, ni van a poder que desaparezca el español. Se acabó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Votar cuando haya que votar. Bien, cada uno lo que le parezca.
Mientras tanto, exigir que la administración que yo la pago, usted me responde en la lengua que yo le llamo. Y punto. Y en la escuela igual. Trilingüe no es lo más frecuente. No es lo más frecuente que el papá hable y tengo nietos alemanes que hablan español, alemán e inglés, porque el colegio era inglés. Pero no es lo más frecuente. La gente tiene una lengua y después pues aprende otra. Estaba hasta en el bachiller, teníamos una lengua, entonces era francés, ahora es inglés. Pero otra cosa muy distinta es utilizar una lengua como instrumento de comunicación, y otra cosa es que a través de esa lengua se me meta en la cabeza lo que quieren que yo piense, que Cataluña es una cosa diferente, que no soy español, que eso no, y eso es lo que hay que luchar por eso. A mí usted no me mete en la cabeza lo que usted quiera, y si no, mirar los textos, ni un texto en español, ni uno siquiera. La I ya no es el puntito, la I es de independencia, y salen los chiquillos de 5 años, independencia. ¿Qué sabe un niño de 5 años lo que es independencia? Pero se le queda en la cabeza para toda la vida. Eso es lo difícil y eso es lo peligroso. Nada más, muchas gracias. Bueno, veo que me oye, sí. Veo que la tolerancia no ha cambiado, ha sido y sigue siendo el diván psicológico donde tenemos que proyectar nuestros problemas, y yo creo que es bueno, yo creo que es una realidad y tiene su sitio. Jesús, yo te felicito por el libro, lo he ojeado, está bien estructurado, es fácil de leer, aborda temas clave, y yo creo que es una aportación más a toda esta temática. Sí te voy a hacer una recomendación a mi entender, que el opúsculo sea el primer capítulo. Cuando lo reedites, el opúsculo este que nos has dado junto con el libro de Somos, sea el primer capítulo, porque es la clave. Yo creo que en este opúsculo entras a formar el tema. Me gusta citar siempre a Humpty Dumpty de Alicia detrás del espejo, en una discusión terminológica, lingüística en definitiva. Al final decía algo así, Humpty Dumpty o el conejo, no me acuerdo quién era. Lo importante no es lo que significan las palabras ni en qué palabras hablas. Lo importante es saber quién manda, ¿vale? Y hace luego toda una discusión muy a punto con este tema. El problema, como dice el opúsculo, es político, es el catalanismo. El problema es el catalanismo, os lo aseguro. Mis hijos son de lengua materna catalana. Y el problema no son las lenguas cuando las personas se quieren y conviven, en absoluto. El problema es el catalanismo, y yo he aprendido algo de hace poco tiempo. Lo venía regurgitando y no acababa de salirme. La geopolítica es terrible, terrible. Y el catalanismo lo que hace es plantear un problema geopolítico. Allá ellos, allá ellos. La geopolítica se resuelve con violencias, por la fuerza. Es la historia de la humanidad. No hay otra solución. Y luego, cuando la fuerza se ha impuesto, bueno, la geopolítica se mueve por intereses de soberanía y de control territorial. Y si queda algo luego, con valores. Es el mundo actual, es el mundo actual. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y lo tenemos que incorporar ya en nuestros esquemas. Estamos ante un problema geopolítico, de soberanías. O se gana o nos ganan. Se ha acabado. Se ha acabado ya
el cuento. O sea que yo creo que esto es una reflexión que, claro, lo fío muy largo. Empiezo con la caída del muro, sí, eso todos lo sabemos, Con la caída del muro se derrumba el uso ideológico para la geopolítica. La caída, el muro cayó, los proyectos ideológicos han caído, los mercados mandan totalmente. Lamentablemente, pocos tienen en cuenta que la teoría del mercado es la del mercado perfecto. El mercado perfecto es eficaz, sí, pero mercados perfectos hay muy pocos. Todos tienden a ejercer algún grado de monopolio. Entonces, bueno, pues habrá que encontrar, el mundo tendrá que encontrar la forma de gestionar eso. Pero mientras eso evoluciona, lo estamos viendo, los intereses de control territorial generan guerras destructivas, terribles, las estamos viendo. En España pasará. En España pasará. En España pasará porque el catalanismo pues no acepta asumir el duelo histórico de que su nación no ha existido nunca, y si lo intentan, y si intentan... Por lo menos yo me lo planteo como ciudadano, es aclarar ciertos conceptos. Yo hace muchos años me creía la falacia de la lengua propia. Yo me la creía. Claro, ya hace muchos años también que descubrí que eso no era así, que las lenguas, como ha dicho bien Félix Ovejero, pues no tienen derechos, las montañas tampoco, los ríos, no, pues los territorios no tienen derechos, la tienen las personas. Lo que hemos visto y hemos heredado de la Revolución Francesa y de la Ilustración es precisamente lo que es eso, es la nación cívica, la nación que en nuestro caso es España, como espacio en el cual los ciudadanos somos sujetos de derechos y de obligaciones ante la ley. Somos todos iguales ante la ley, hayamos nacido en Murcia, en Zaragoza, en Bilbao o en Barcelona. Entonces, si eso lo tenemos claro, tenemos que ejercer, si esos conceptos los vamos teniendo claro, porque mucha gente, yo creo que en Cataluña no se cree el tema de que por el hecho de hablar catalán pues se tienen más derechos que otros, como por ejemplo muchos se creen que el cupo vasco y el mejoramiento navarro pues es algo que, bueno, pues que está en la Constitución. Yo pienso que es una desigualdad que nadie le ha dicho. Creo que los únicos que lo han dicho han sido los ciudadanos, se ha tenido que decirlo y ya han desaparecido, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay ciertos aspectos de este tipo, que la izquierda, por ejemplo, está comprando completamente el relato de los nacionalismos, que debemos de afrontar, ¿no? Sí, que debemos de afrontar. Por mi trabajo yo he tenido que ver muchos, yo he trabajado en Naciones Unidas y he tenido que ver muchos aspectos. ¿No se oye? Es que no vale. Levanta la voz. Sí, ahora. Quería decir que, bueno, por el trabajo he tenido que ver muchos nacionalismos. O sea, he visto muchas guerras, he trabajado en Naciones Unidas, en el ACNUR, en emergencias, y una gran cantidad de las guerras que ocurren en el mundo es precisamente por los nacionalismos, ¿no? Yo creo personalmente europeo, creo que una de las... Europa funciona como funciona, podría funcionar mejor, pero creo que es una garantía que tenemos más Europa, menos nacionalismos, más lo que acabo de decir, de la ciudadanía y los derechos de los ciudadanos, y olvidarnos de esas separaciones que están creando los nacionalismos en España y que ojalá no crezcan más en el resto de Europa. Deberíamos, es que creo que cierran a las 8:30, 9, si quieres firmar o algo. Pues,
Pues entonces sí, cerramos aquí. Si alguien quiere que Jesús les firme el libro, pues yo creo que es el momento. Ahora, muchas gracias a todos por la asistencia y hasta la próxima.